Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a RoberSR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy evidentemente vamos a comentar pues sin duda la noticia más destacada, y como sabéis será la sentencia de los ERE, ¿vale? Tengo aquí un montón de cosas abiertas en el ordenador para que no se me olvide nada. Y bueno, empezando ya directamente relatando las penas que nos estaréis viendo en estos momentos: 6 años de cárcel para Griñán, 9 años de inhabilitación para Chávez y también para Magdalena Álvarez, y el resto de causados, hasta un total de 21 acusados, pues han recibido también tanto penas de inhabilitación como penas de prisión en función de si, bueno, pues recibían una sanción penal o solamente una sanción administrativa. Hay que decir que las penas están relativamente acordes a los tipos penales, en el caso de la gente que va a ingresar en prisión. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto pues poco hay que decir. También es importante recordar que esta sentencia no es firme, es una sentencia definitiva, pero no firme. Quiere decir que obviamente los condenados recurrirán al Tribunal Supremo, que al final tendrá la última palabra, ¿eh? Así que bueno, veremos a ver qué es lo que decide la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Pero bueno, evidentemente pues hoy tenemos que hablar de esa sentencia y hablar obviamente pues de las posibles consecuencias políticas, o de las consecuencias políticas que debería de tener esta sentencia, que es muy importante recordar que es solamente uno de los piezas del puzzle, por así decirlo, de toda la trama de corrupción del Partido Socialista en Andalucía. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el Partido Socialista Andaluz ha sido una trama de corrupción los 40 años que llevamos de democracia: compra de votos en Granada, gastarse dinero en putas y drogas, el tema de los cursos de formación, quedarse el dinero de los parados, listas de espera, la gente se moría porque no podía ir a los hospitales, etcétera, etcétera. Es decir, han sido 40 años de corrupción, y podemos decirlo sin ningún problema que el PSOE andaluz es una organización criminal. Pero es importante recordar que esta sentencia es solamente uno de los muchos o múltiples piezas del puzzle que tiene la corrupción del PSOE de Andalucía y que se va a seguir investigando. En este caso la sentencia era relativa a los ERE, relativa a los cursos de formación, pero en otro bloque aparte están putas y drogas, en otro bloque aparte está otra cosa, etcétera, etcétera. Y también es muy importante que obviamente esta sentencia da la más significativa, porque es la primera vez en la historia de la democracia que presidentes de un partido político ingresan en prisión, presidentes autonómicos, todo hay que tenerlo en cuenta, pero estos últimos años han ido entrando en prisión sindicalistas, miembros de chiringuitos políticos, de sindicatos, miembros también del PSOE, etcétera, etcétera. Solo es que obviamente no se ha hecho la cobertura mediática que se hacía cuando la corrupción provenía del Partido Popular. Pero bueno, tenemos distinta vara de medir para todo. Al final son 170 piezas, por así decirlo, que tiene toda esta corrupción del Partido Socialista. Esta es una de ellas, es decir, que eran 169. Yo espero que el periódico Lo País le dedique 169 páginas a la corrupción del PSOE, como hicieron con Francisco Camps, por ejemplo, por 4 trajes, por 4 trajes, que eso también hay que ponerlo en perspectiva. Más cositas hay que tener en cuenta. Obviamente el Partido Socialista, lo he dicho, hace historia porque son los primeros presidentes de un partido de una comunidad autónoma que ingresan en prisión, que son condenados. En el caso de Griñán no había pasado nunca en ningún otro partido político. Y obviamente es el partido más corrupto de toda España, es el partido corrupto, bueno, más corrupto de toda España y también más corrupto de toda Europa. Porque luego los progres dicen, no, bueno, pero es que el PP, que si Granados, que si la Púnica, que si no sé qué. Bueno, hay que decir que una cosa son investigaciones, otra cosa son sentencias condenatorias de altos cargos del Partido Popular. Hay bastante pocas, que yo sepa ningún presidente autonómico del Partido Popular está en prisión. Y también otra cosa muy importante es que tú puedes tener 23 causas abiertas de pocos miles de euros, y otra cosa es tener solo una única causa, pero de miles de millones de euros, como es todo el dinero, toda la corrupción gravísima del Partido Socialista en Andalucía, ¿no? Bueno, más cositas que estoy aquí viendo. Efectivamente, ahora mismo estaréis viendo pues un tuit de Pedro Sánchez en el que decía, en el año 2016, Chávez y Griñán son personas honestas, yo confío en su inocencia, porque todo el Partido Socialista siempre, bueno, decían que Chávez y Griñán eran inocentes y que no pasaba absolutamente nada. Por cierto, también espero algunas declaraciones de Susana Díaz, porque sí, efectivamente, también hay que recordar en otro tuit de Pedro Sánchez del 21 de septiembre de 2016, me preocupa el silencio de Rajoy ante los casos de corrupción de su partido, en política como en la vida, quien calla otorga. Bueno, pues Pedro Sánchez a esta hora, 3 menos cuarto, cuando estoy grabando este vídeo, todavía no ha dicho ni mu, y parece poco probable que vaya a decir algo, la verdad. Pero bueno, así es como funciona el Partido Socialista. Por cierto, ya le dijo Mariano Rajoy en la moción de censura, si condenan los ERE te haremos una moción de censura. Ya también se lo preguntó Albert Rivera en julio. Al final, si seguimos todos con la misma vara de medir, si a Mariano Rajoy le hicieron una moción de censura con una condena que ni le afectaba a él,
ni le afectaba a ningún miembro, a ningún diputado del Congreso, y por cierto, la sentencia no decía que el Partido Popular era una organización criminal, dejen de mentir, progres, eso fue un auto del juez, no la sentencia judicial. Bueno, pues por esa misma regla de tres, me imagino que también habrá que hacerle una moción de censura a Pedro Sánchez, y obviamente Pedro Sánchez debería de dimitir, porque todo lo que no sea dimitir Pedro Sánchez es un fraude a la legitimidad y es un fraude a la regeneración democrática. Y claro, el señor Pablo Iglesias, ¿no? Que bueno, dice que es muy regenerador, dice que odia la casta, pero claro, cuando ve un sillón y una vicepresidencia, pues al final se demuestra que es más casta que todos los demás, porque Pablo Iglesias decía en el año 2018, justo pocos días antes de que se celebrase la moción de censura: la sentencia de hoy debería tener como respuesta una moción de censura de la oposición. Estamos dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez. Si la presenta, la democracia no puede soportar delincuentes a los mandos del gobierno. Aquí además Pablo Iglesias era bastante demagogo, porque lo he dicho, Mariano Rajoy, ni ningún miembro de los ministros, ni ningún diputado fue condenado. Bueno, pues hoy Pablo Iglesias ha dicho que el bipartidismo trajo corrupción y arrogancia, llegarán más sentencias como esta que retratan una época, España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción, y ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social, etcétera, etcétera. Vamos, que en definitiva Pablo Iglesias lo que ha demostrado ser es un auténtico hipócrita. Claro, ahora no le va a hacer una moción de censura a Pedro Sánchez, ahora no va a romper el pacto con Pedro Sánchez, porque, hombre, evidentemente no puedo desaprovechar el tener una vicepresidencia, no puedo desaprovechar el tener un sillón y tampoco, por supuesto, el implementar la ideología comunista que tanto me gusta y que tanto defiendo. Por lo tanto, aquí vemos un poco la hipocresía del señor Iglesias, ¿no? Evidentemente, con unos sí y con otros no. Que obviamente Pedro Sánchez no ha sido condenado, tampoco ha sido condenado ningún miembro de su ministerio, pero si aplicamos la misma lógica y la misma vara de medir que Mariano Rajoy, Pedro Sánchez debería de irse esta tarde a su casa. Pero claro, el Falco, el colchón de la Moncloa, y al final Pedro Sánchez demuestra, primero, que el Partido Socialista está muerto, porque ahora mismo es el PS, el Pedro Sánchez, y que va a hacer exactamente cualquier cosa por estar en el poder, porque al fin y al cabo es una persona sin ningún tipo de escrúpulos y con una personalidad bastante peligrosa. Pero bueno, dicho, más cositas aquí que estaréis viendo. Las razones de Santiago Abascal, la realidad del socialismo es gastarse en droga y burdeles el dinero del pueblo, que lo he dicho, es otra causa mayor. Es decir, es todo lo que se ha estudiado, o lo que se ha enjuiciado, lo que se ha condenado para el tema de los cursos de formación, de los parados, el tema del caso de los ERE. Pero bueno, gastarse el dinero en putas y drogas, la verdad es que pues será algo que también le gusta mucho al PSOE andaluz. Por cierto, ya sabéis que hoy la sentencia, para evitar cualquier tipo de filtración, los acusados se les ha retirado el móvil, había hasta perros de la Guardia Civil o de la Policía Nacional en el juzgado correspondiente en la audiencia. Hombre, me imagino que había los perros, ¿no?, para detectar si algún condenado iba con toda la droga, como al PSOE andaluz le encanta gastarse el dinero en putas y drogas, a lo mejor llevaba los fardos, ¿no? También, por cierto, es bastante curioso que el periódico, o sea, perdón, el canal de televisión La Sexta le ha dedicado pues poco menos de una hora a hablar de la sentencia de los ERE. Hombre, yo me imagino que van a estar toda la semana hablando de los ERE, porque por 4 trajes estuvieron hablando toda la semana, que obviamente, evidentemente yo no estoy defendiendo la corrupción del Partido Popular, ni mucho menos, además ya sabéis que yo no soy del Partido Popular, y toda la corrupción es asquerosa, es condenable y además deberían de devolver el dinero que han robado. Ahora bien, lo que sí que exijo, como una mínima imparcialidad, es que se mida la corrupción de un partido y se mida la corrupción del otro partido con la misma vara de medir. No por ser el PP le linchamos y por ser el PSOE hacemos oídos sordos y ponemos la rueda de prensa de Rubiales, que es lo que hacía Ferreras a las malditas 12:30 de la tarde del día de hoy, no hace 3 horas, cuando yo estoy grabando este vídeo. Entonces yo espero, hombre, que estén toda la semana hablando de esto, que es un caso muchísimo más grave que 4 trajes, porque además lo dicho, afecta de lleno y directamente a presidentes del Partido Socialista. Pero bueno, PSOE andaluz ya sabemos que es una auténtica fábrica de corrupción, y sin embargo seguían ganando o han ganado toda la vida, llevaban ganando 40 años, aparte por supuesto de comprar votos, también por toda esa red clientelar que se había creado, porque mucha gente se preguntaba, ay, pero ¿por qué el PSOE gana todos los años? Bueno, pues por la red clientelar que habían creado, que tenían los votos asegurados. Ese también es uno de los graves problemas de que Partido Socialista y Podemos lleguen a un acuerdo, que la brutal red clientelar que van a montar en España va a ser imposible echarlos ni aunque hundan el país, ni aunque hundan España. Y luego también, por cierto, me hace gracia porque esto lo he leído en Twitter, resulta que Canal Sur, yo no tengo Canal Sur, pero bueno, para los andaluces, en el momento de estar publicándose la sentencia, estaban hablando de las propiedades alimenticias del aguacate. O sea, se nota que el trifachito no ha aprendido absolutamente nada y sigue dejando en manos de Canal Sur a gente que cuando se dicta una sentencia, una de las sentencias más importantes, como es por condenar al Partido Socialista Andaluz, estamos hablando de las propiedades alimenticias del aguacate. Por lo tanto, el trifachito que no controla los medios de comunicación, el trifachito que sigue
pues cometiendo los mismos errores que cometió el Partido Popular en su día con mayoría absoluta. Porque si esto llega a ser al revés, la Sexta lleva 23 equipos móviles a la puerta de la audiencia y están 3 meses abriendo y hablando de lo mismo. Pero claro, como aquí en este caso los condenados es el Partido Socialista, pues lo tratamos de ocultar. La verdad es que la hipocresía de los progres se ve muy bien y... Y es increíble, ¿no? Y bueno, no sé si estoy aquí viendo... Tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Al final lo dicho, es una sentencia esperada. Condenado pues Griñán, casi 6 años de cárcel, condenado Chávez, condenado Magdalena Álvarez, bueno, condenado los 21 condenados, tanto ya sea por inhabilitación o por penas de prisión, y bueno, por fin pues llega esa sentencia que yo creo que estábamos esperando después de muchísimos años de investigación, la jueza Ayala, luego se marchó, luego llegó otra. Y bueno, pues lo dicho, es una sentencia gravísima para el Partido Socialista, una sentencia que demuestra que el PSOE durante 40 años es una organización criminal. Recordad que es solamente una de las múltiples piezas que tiene este caso. Seguirán saliendo, por supuesto, sentencias muy graves condenando al Partido Socialista andaluz, que esperemos que no vuelva a tocar poder, porque el PSOE andaluz lo único que sabe es robar a los andaluces. O sea, es cierto que el PSOE cuando gobierna a nivel nacional, pues hombre, destruye el empleo, destruye la economía, fuera la inversión, todo el mundo se va al paro, salarios de mierda y nos roba. Pero es que el PSOE andaluz ya directamente es robar, robar, robar y robar a manos llenas, ¿no? Lo dicho, al final la corrupción pues es obviamente una lacra que todos los partidos políticos deben de perseguir con eficacia. Pero si vemos a números cuantitativos, porque es cierto que un partido puede tener 25 casos abiertos, pero sea una mindundi en cuanto a niveles económicos. Puede que el PSOE andaluz solamente tenga una macro causa, pero claro, estamos hablando de cientos, bueno, de cientos de miles y miles y miles de millones de euros. Y por cierto, si vemos también un gráfico a nivel cuantitativo, por supuesto, quien se sigue llevando la palma son los Pujol, que parece que todo el mundo se ha olvidado, pero lo de Pujol, también los 40 años de corrupción sistemática del independentismo en Cataluña, pues hombre, también es cierto que a mucha gente se le olvida, pero Jordi Pujol sigue por ahí de rositas cuando ese sí que ha robado también a manos llenas y ya parece que se nos ha olvidado. Pero bueno, lo dicho, al final, pues sentencia condenatoria, esto es lo que, bueno, pues lo que da de sí este caso. Pedro Sánchez debería dimitir si tiene algún mínimo de dignidad, obviamente no lo va a hacer, va a seguir aferrado a su Falcon y a su colchón de la Moncloa. Pablo Iglesias debería de presentar una moción de censura, al menos romper los pactos, obviamente tampoco lo va a hacer porque huele poder, pero bueno, esa es la clase política que gobierna en España y una vez más queda demostrado que a los socialistas les importa una mierda que su partido haya sido condenado porque le seguirán votando, porque al fin y al cabo las redes clientelares que han montado, pues, bueno, pues tiene estas consecuencias. Y nada, pues simplemente hasta aquí este vídeo. Ya sabéis que os ha gustado el vídeo, podéis darle al like, suscribiros, dejad un comentario. Nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.